Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio, donde esta noche nos sumergiremos en uno de los relatos más fascinantes y enigmáticos de la antigüedad. Viajamos a la vasta llanura de Sinar, en el corazón de la antigua Mesopotamia, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan en el relato de la Torre de Babel, una historia que ha intrigado a generaciones durante milenios. Según el libro del Génesis, tras el gran diluvio, la humanidad, aún unida y hablando una sola lengua, decidió asentarse en Sinar. Allí, hombres y mujeres compartían sueños, palabras y esperanzas, formando una comunidad sin divisiones. Impulsados por una ambición desmedida y el deseo de alcanzar la eternidad, planearon construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. No era solo un refugio, sino un desafío a los límites humanos, una obra que pretendía tocar el reino de los dioses. La torre, concebida como un monumento a su propio poder y unidad, se alzaba ladrillo a ladrillo, mientras el eco de los martillos y las voces resonaba en la llanura. Era un intento de dejar una huella imborrable en la historia, de desafiar el olvido y la fragilidad de la existencia humana. Pero la Biblia narra que Yahvé, al observar la torre y la determinación de la humanidad, descendió para ver su obra. Al percibir el peligro de una humanidad unida y sin límites, temió que nada les sería imposible si seguían así. En vez de destruir la torre con su poder, eligió una intervención más sutil pero devastadora. Confundió su lengua, haciendo imposible la comunicación entre ellos. De pronto, las palabras se volvieron extrañas, los significados se perdieron y la cooperación se desmoronó. El caos reemplazó a la unidad. Arquitectos y obreros, incapaces de entenderse, vieron cómo la gran obra se detenía abruptamente. Las herramientas cayeron, los planes se olvidaron y la torre quedó inconclusa, como un testimonio de la fragilidad humana. Así, la humanidad fue dispersada por toda la tierra. Familias y clanes partieron en diferentes direcciones, llevando consigo nuevas lenguas y costumbres, dando origen a las distintas naciones y culturas que poblarían el mundo. La Torre de Babel se convirtió en símbolo eterno de la ambición humana y del límite impuesto por lo divino. Sus ruinas, reales o imaginadas, evocan la memoria de un sueño colectivo que se desmoronó por el exceso de orgullo. Más que una simple historia, la leyenda de Babel es una advertencia sobre los peligros del orgullo colectivo y la arrogancia de desafiar el orden natural. Nos recuerda que la unidad sin humildad puede llevar al desastre. La confusión de lenguas marcó el inicio de la diversidad cultural y lingüística. Desde entonces, la humanidad ha vivido en un mosaico de voces, tradiciones y creencias, enriqueciendo la historia, pero también enfrentando nuevos desafíos de entendimiento. Desde entonces, la torre permanece como un enigma en la memoria de la humanidad. Sus vestigios, reales o simbólicos, siguen inspirando preguntas sobre nuestro pasado y nuestro destino. ¿Fue castigo, protección o ambas cosas? El misterio sigue vivo, invitándonos a reflexionar sobre los límites de nuestra ambición y el valor de la diversidad que hoy nos define. La Torre de Babel no es solo un cuento antiguo, es un espejo de nuestra ambición y fragilidad. Nos fascina porque explica el origen de nuestra diversidad y el anhelo de una comunicación perfecta. En un mundo de rascacielos y tecnología, la advertencia de Babel sigue vigente. La historia plantea preguntas sobre los límites del poder humano y el precio de la arrogancia. Además, su misterio arqueológico y filosófico sigue atrayendo a investigadores y soñadores. Babel es eterna, porque nos recuerda que al perseguir lo imposible, siempre enfrentamos consecuencias. ¿Fue la Torre de Babel una estructura real? Muchos creen que la leyenda se inspiró en los zigurats mesopotámicos, especialmente el Etemenanki de Babilonia, dedicado al dios Marduk. Este zigurat, reconstruido por Nabucodonosor II, alcanzó alturas impresionantes y dominó el horizonte de la ciudad. Los exiliados hebreos pudieron haber visto en él el símbolo de la arrogancia humana. Las excavaciones han confirmado la existencia del Etemenanki, pero no hay pruebas directas que lo vinculen con la confusión de lenguas. Otras ciudades, como Eridu, también han sido propuestas como inspiración. El misterio persiste. Tenemos cimientos,
pero no la certeza absoluta. La historia de Babel sugiere una sorprendente capacidad tecnológica para la época. El uso de ladrillos cocidos y asfalto fue una innovación clave en la construcción. Algunas teorías especulan que la torre pudo ser más que un templo, un observatorio astronómico, una máquina, un resonador de energía. Se ha sugerido que la confusión de lenguas podría simbolizar un colapso tecnológico o una ruptura en la armonía colectiva. Aunque no hay pruebas de tecnología perdida, estas ideas nos invitan a reconsiderar el ingenio de nuestros antepasados. Babel podría ser tanto un símbolo de ambición como de un conocimiento olvidado. La arqueología en Mesopotamia ha revelado la sofisticación de sus constructores, mostrando cómo, hace miles de años, las civilizaciones de esta región desarrollaron técnicas avanzadas para levantar estructuras monumentales en medio de un entorno hostil. Los descubrimientos en la antigua Sumeria, Babilonia y Asiria nos permiten reconstruir la vida cotidiana y los logros de estos pueblos pioneros. Los cimientos de zigurats, como el de Ur y el Etemenanki, muestran la escala y habilidad técnica de la época. Estas plataformas escalonadas, construidas con millones de ladrillos de adobe, servían como centros religiosos y símbolos de poder. Su tamaño y precisión arquitectónica siguen asombrando a los expertos modernos. El arqueólogo alemán Robert Koldewey, a finales del siglo XIX y principios del XX, desenterró la base del Etemenanki, confirmando su tamaño legendario y aportando pruebas físicas de la existencia de la torre que inspiró tantos relatos. Sus hallazgos revolucionaron la comprensión de la arquitectura mesopotámica. Tablillas cuneiformes, como la famosa tablilla de la Torre de Babel, describen su estructura y mencionan a Nabucodonosor II como uno de sus grandes restauradores. Estos textos antiguos, escritos en barro, ofrecen detalles sobre la construcción, el propósito y la importancia simbólica de la torre para los babilonios. Para los babilonios, la torre era un proyecto real, no un mito. Representaba la conexión entre la tierra y el cielo, y su construcción era motivo de orgullo nacional. Las reconstrucciones modernas nos ayudan a imaginar su imponente presencia en el paisaje de la antigua Babilonia. Sin embargo, no hay evidencia de una interrupción catastrófica, ni de una confusión de lenguas como narra la Biblia. Los registros arqueológicos muestran una continuidad en la vida urbana y en la actividad constructiva, sin señales de un colapso repentino. La torre fue construida, destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, reflejando el poder cambiante de las dinastías y la resiliencia de la cultura mesopotámica frente a guerras y desastres naturales. La arqueología nos da el escenario físico y las pruebas materiales, pero el drama humano y los misterios de la Torre de Babel siguen siendo leyenda, inspirando a generaciones a buscar respuestas en las arenas de Mesopotamia. El impulso de construir hacia el cielo es universal. Pirámides mesoamericanas, leyendas africanas y estupas asiáticas reflejan la misma ambición de conectar con lo divino. La historia de Babel tiene ecos en culturas sin contacto aparente, lo que plantea el misterio de su origen. Difusión cultural, arquetipo psicológico o recuerdo de un evento real compartido. La torre puede ser vista como símbolo de la ambición y la caída humana, o como fragmento de una memoria ancestral. Estas similitudes sugieren que la leyenda de Babel toca algo fundamental en la psique humana. Quizás, en el fondo, todas las torres cuentan la misma historia. La Torre de Babel es mucho más que una simple historia antigua. Es una parábola profunda sobre la ambición humana y el peligro del orgullo desmedido. Nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro deseo de alcanzar lo imposible y sobre las consecuencias de desafiar los límites impuestos por la naturaleza o lo divino. En aquel tiempo, la humanidad unida tenía un poder creativo inmenso, capaz de transformar el mundo a su alrededor. Sin embargo, su motivación principal era la vanidad y el deseo de dejar una huella imborrable, más allá de la simple supervivencia o el bienestar común. La historia nos muestra que la arrogancia colectiva, cuando no se equilibra con humildad y sabiduría, inevitablemente conduce a la fragmentación y al caos.
Los grandes logros pueden desmoronarse si se construyen sobre cimientos de soberbia. La confusión de lenguas, más que un simple castigo, puede verse como una consecuencia natural de la soberbia humana, que impide la verdadera comunicación y comprensión entre los pueblos. La unidad humana es poderosa y puede lograr maravillas, pero sin la guía de la sabiduría y la empatía, esa misma fuerza puede volverse destructiva y autodestructiva. La dispersión cultural, aunque fue vista como un castigo, también sirvió como protección contra el peligro del poder absoluto y la tiranía de una sola visión. Hoy, en una era donde las tecnologías superan la imaginación de la antigüedad y la humanidad está más conectada que nunca, la advertencia de Babel cobra una relevancia aún mayor. Nos obliga a cuestionar la motivación detrás de nuestros avances, a preguntarnos si buscamos el bien común o simplemente alimentar nuestro ego colectivo, y a recordar siempre los peligros de la soberbia y la falta de humildad en nuestro camino hacia el futuro. Al final, la Torre de Babel nos deja más preguntas que respuestas. ¿Fue un zigurat real, una tecnología perdida o solo una metáfora poderosa? La ausencia de pruebas directas mantiene el misterio abierto. ¿Cuánto conocimiento hemos perdido en la historia? ¿Hubo civilizaciones avanzadas que olvidamos? Babel desafía nuestra percepción del pasado y nos pide humildad ante lo desconocido. La torre, real o mítica, sigue siendo un símbolo de interrogación sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Hemos explorado la historia, la arqueología y el mito de Babel. La torre es un cruce de caminos entre ciencia, fe y psicología. Quizás sea mito y realidad a la vez, un eco de la historia y un espejo del alma humana. El misterio de Babel premia la curiosidad y desafía el dogma. Nos invita a reflexionar sobre la unidad, la ambición y los límites del conocimiento. El verdadero legado de Babel es la pregunta: ¿hasta dónde debemos llegar? Buenas noches.